Cordial saludo, soy Boris Felipe Rodríguez López, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. A continuación voy a hacer el video explicativo de el trabajo 2 de componente práctico de la unidad 2 del componente práctico. Entonces, aquí en el primer punto nos piden realizar un instrumento virtual que le permite al usuario encender luz aleatoriamente en una matriz LED, y el usuario debe establecer el número de filas, el número de columnas, que estas estén los números entre 2 y 10, y que los números de LEDs a encender no sea superior a la cantidad de filas y columnas de la matriz creada. Aquí tenemos el código de bloques. Aquí tenemos la matriz funcionando. Tenemos un ejemplo y aquí nos dice cómo funciona el software. Aquí se le dice al usuario, en esta interfaz dice exactamente el usuario debe indicar el tamaño de la matriz a generar, tener en cuenta que son valores entre 2 y 10, ingrese el número de filas, ingrese el número de columnas en la casilla, ingrese el número de fila en la casilla fila, ingrese el número de columnas en la casilla columnas, ingrese el número de LEDs a encender aleatoriamente en la casilla LEDs. Luego proceda a dar clic en Start, en el botón Start. Aquí tenemos el botón Start, tenemos la casilla LEDs, la casilla fila, la casilla columnas y la casilla LEDs. Tenemos el botón Stop, que es el que nos cierra el bucle y nos termina el proceso. Entonces aquí tenemos el diagrama de bloques. Aquí explicamos los elementos de entrada, que es el indicador de número en fila, el indicador de número en columna, el indicador del número en LEDs. Los indicadores leen el número y asignan la cantidad de columnas de la matriz, la cantidad de filas de la matriz y la cantidad de luz a encender. Estos le envían esta información a la matriz inicial, que está aquí, y pues con el reshape array creamos y le damos orden en la casilla, le damos aquí en las dos opciones, es para el número de fila y el número de columnas, y ya lo tomamos y se le enviamos esos datos al shuffle 2D array, que es lo que hace generar ese ciclo de números aleatorios. Aquí luego tenemos las evidencias de el número inferior de filas de columnas. Aquí el número máximo, aquí el máximo en filas y columnas, y el del número de LEDs de aquí también, para demostrar que no se pasa. Y aquí tenemos muestras aleatorias del trabajo realizado. Bueno, ahora nos pide realizar un instrumento virtual que le permita hacer el cálculo de la resistencia equivalente en serie y el cálculo de la resistencia equivalente en paralelo. Aquí, que tuvimos que hacer, aquí se le explica al usuario que debe ingresar el valor de la resistencia en la casilla de valores de la resistencia. Para agregar ese dato a la sumatoria o a la ecuación, se le da clic en sumar, y que cada valor que vaya a ingresar le da en sumar. Si se le da un valor de más, le da clic en eliminar, y el resultado de los cálculos los bota en serie, la sumatoria de las resistencias directamente los bota en
en resistencia equivalente serie, en la casilla resistencia equivalente serie, y el de la resistencia equivalente en paralelo lo muestra aquí en esta casilla de abajo. Aquí le indicamos cuál es la fórmula que utilizamos y los resultados que va a tener. Aquí tenemos un ejemplo y aquí explicamos cómo funciona. Aquí en este primer segmento tenemos la creación de la matriz, que de la matriz es una matriz, por lo que utilizamos el array, pero utilizamos solo o filas o solo una columna y se le van agregando filas. Sí, solo una columna y se le van agregando filas. Entonces aquí tenemos la resistencia, tenemos un de control para pues no cablear tanto. Cada vez que se le da clic aquí en sumar, pues él va ingresando un valor a esa casilla a ese array, a esa matriz. Es un sistema muy igual para el array de abajo. Tenemos el array de LED, que él lo que hace es el array de LED, y el anterior era el de build array, el de esta casilla. El siguiente es el array de LED, que lo que hace es cuando le damos clic en eliminar, en eliminar, tomamos el valor aquí de la última casilla y se lo indicamos aquí a la matriz que sea ese último valor. ¿Por qué le tenemos el -1? Porque la matriz arranca desde 0, 0, 1, 2, 3 el contador. Entonces si le decimos el 8, pues no va a tomar valor. Y ya tenemos aquí para la sumatoria en serie, tenemos la sumatoria total. Se llama Add Array Summary. Y tenemos aquí abajo, creamos el ciclo while loop para que sume, o bueno, haga la división de cada uno de los elementos de la matriz. Y ya después de hacer la división de cada uno de los elementos, se suman, lo suma y dividimos aquí con la división normal, y ese resultado es el que mostramos en la casilla o en la casilla de resistencia equivalente, en paralelo. Y aquí tenemos la relación de datos, la sumatoria de las resistencias con su respectivo pantallazo del funcionamiento en el software. Así doy por terminada la explicación de mis laboratorios y espero que hayamos podido entender. Y muchas gracias.